Hola, ¿qué tal? Modernas y modernas de la cocina. Bienvenidos al capítulo 2 de ficción de cocina. No, ¿cómo era el título? Bienvenido al capítulo 2 de cocina de ficción. Vamos a hacer hoy un bocadillo, un sándwich. ¿De qué serie creéis que puede ser este bocadillo? Pues vamos a ver la intro y ¿lo desvelamos? ¿Lo desvelamos? Venga, vamos lío. Bueno, dejadme un momento que organice un poco esto, que estoy agobiado. Bienvenido a, ya veis, el capítulo 2 de Cocina de Ficción. Vamos a hacer hoy una receta que va a ser, como os decía, un sándwich. Voy a quitar esto de aquí en medio porque me tiene agobiado. No quiero que haya aquí delante mío cosas. Bueno, el sándwich que vamos a hacer hoy es un sándwich de una serie que se llama Modern Family. Es que el inglés y yo somos así. Entonces, Modern Family o Familia Moderna, una serie que es la leche, o sea, es una de mis series favoritas. Entonces, ¿de qué va Modern Family? Pues muy sencillo, lo voy a contar con spoilers. No lo sé si serán spoilers o no, espero que no. Os lo voy a contar. Modern Family es una serie muy bonita que analiza el sistema judeocristiano. No va de eso. Modern Family es una serie muy divertida, una comedia. O sea, Modern Family es una comedia muy divertida que lo que hace es que te presenta tres familias típicas, bueno, típicas no, pero sí que son pues estereotipos de familias americanas, bueno, en realidad familias del mundo. ¿Qué familias son estas? Pues analiza la familia clásica tradicional, ¿no? Un marido, una mujer y tres niños en una casa, clase media alta, así, bueno, sus peripecias. Luego también otra familia, otro tipo de familia que es un hombre mayor con una mujer muy guapa, muy joven y tal, y la otra familia es una pareja gay con una niña adoptada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos tres estereotipos que a priori son tan sumamente diferentes, por eso os decía lo del spoiler, pero lo vais a descubrir en el capítulo 1. Si no lo habéis descubierto, os recomiendo que paséis, si no habéis visto la serie, pasar 20 segundos para que veáis el capítulo 1, porque realmente es muy bonito descubrir lo que os voy a contar ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que voy a contar ahora mismo? Que estas tres familias que a priori son tan distintas, como os decía, son en realidad una gran familia entre ellas, ¿vale? O sea, unos son los hijos, los hermanos, o sea, una serie que es muy original. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que son tres familias muy distintas, pero con las que realmente te sientes muy identificado en prácticamente todo lo que les pasa. Y eso es un gancho que hace que estés sonriendo todos los capítulos. Muy bien, qué bonita la serie, qué bonita. La serie es la caña. Entonces, si no la habéis visto, ahora cuando termine este vídeo le dais a me gusta, suscribís al canal y os ponéis y la veis porque merece la pena. Es muy divertida. ¿Vale o no? Seguro, venga. Pues bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer aquí? Yo lo que voy a hacer hoy es un sándwich que se llama el Jay Preacher. ¿Por qué se llama el Jay Preacher? Pues porque este cabeza de familia que os decía, que se llama Jay Preacher, va a una cafetería así de estas tipo americanas donde han puesto su nombre a un sándwich. Entonces, claro, él está ahí súper orgulloso y lleva a su mujer y a sus dos hijos, que son los otros cabezas de familia, los lleva al restaurante / cafetería para que prueben el sándwich Jay Preacher, ¿no? Les pide opinión y ahí pues se lía un follón de la leche, porque en realidad es un sándwich controvertido. Entonces, vamos a ver qué tipo de sándwich vamos a hacer. Vamos a empezar con la receta, venga. Aquí tengo un chorro de cosas, vamos a empezar con la receta. Además, esta receta hoy va a ser mi desayuno, así que ahora os cuento si realmente merece la pena. Venga, vamos al lío. Venga, vamos a empezar con este sándwich Jay Preacher, ¿vale? Para el sándwich nos cuenta este cabeza de familia que lleva bacon, pechuga de pavo,
aunque en mi caso era pechuga de pollo, que es un poco más jugosa. Joder, qué mal empezamos. La lechuga, que yo le voy a poner una lechuga tipo roble, un queso suizo, en este caso, por ejemplo, tipo emmental o el que os guste, que he cortado en rebanadas relativamente gruesas, 4, ¿veis? 4 trocitos, pero gruesecicos, que luego cuando uno le pega un bocado al queso, sepa que está ahí. Un pimiento del piquillo, aunque realmente luego al probarlo descubrí que le podría haber puesto 2 sin ningún problema, y un par de anchoitas, ¿vale? Las anchoas, cuidado con ellas. Unas 2 rebanadas de pan Bimbo, en este caso era un pan integral con avena, y ya está. Bien, vamos a ponernos manos a la obra. ¿Qué os puedo decir del sándwich? Bueno, un sándwich no tiene ningún misterio, yo voy a contar las 4 detallitos que yo suelo hacerle a los sándwiches. Por ejemplo, le pongo el jamón york siempre doblado. Incluso si lo cortáis en tiras y lo ponéis así esparcido, pues siempre va a quedar como más presente luego la pechuga de pavo. Le pongo el queso, como os decía, en esos trocitos que son de aproximadamente 2-3-4 milímetros, depende de cómo guste el queso. Y el bacon, que me lo he llevado y lo he pasado por una sartén un par de minutos a fuego vivo, por cada lado. El punto del bacon, pues según os guste. A mi mujer, por ejemplo, le gusta como la chumarrasca y a mí pues un poquito menos hecho ya. El gusto de cada uno. Muy bien. Lo cierro sin ponerle los elementos fríos. No le pongo la lechuga, no le pongo el pimiento, no le pongo las anchoas para que no se me caliente. Lo que voy a hacer es pasarlo por una sartén a fuego suavito, aproximadamente 4 o 5 minutos por cada lado. Bien. ¿Qué os puedo contar como anécdota? ¿Qué os puedo contar como anécdota de esta serie, en concreto de este que haga referencia a este plato? Bueno, pues el Jay Pritchett, el dueño del bocadillo, se lleva a su mujer Gloria, que ya os decía que es una mujer así muy joven, muy guapa. Entonces se la lleva a este bar para que pruebe su sándwich, ¿no? Él está ahí como, él está súper orgulloso de que le hayan hecho un bocadillo en su bar favorito. Entonces, bueno, pues para que veáis esto que os digo de que te sientes muy identificado, es un matrimonio donde él es muy mayor y ella es muy joven y muy guapa, pero la situación que se da, ¿cuál es? Pues que ella, cuando están en el bar, descubre que hay una camarera también mayor que se lleva muy bien con su marido, que lo conoce muy bien, incluso en algunos momentos parece que lo conoce mejor que ella. Y entonces ella se siente súper celosa y a causa de esto, pues digamos que la paga con el bocadillo, ¿no? Ella prueba el bocadillo y empieza a decirle una barbaridad a él, pues enorme. Y él ahí, pues claro, imagínate, ¿no? Con su bocadillo tan contento, pues se lo chafan. Pero bueno, al final todo termina bien, con una moraleja divertida, que es un poco el rollo de la serie, y os recomiendo que la veáis. Otra cosa que me encanta de esta serie, por si a alguien le importa, por si a alguien le importa lo que me gusta de esta serie, es que la serie no está grabada en formato normal, no es una cámara y diferentes planos que vas viendo a los personajes y ya está, sino que está grabada como si fuese una especie de docu-reality, si es que eso existe, ¿vale? Sí, como si fuese, por ejemplo, el show de las Kardashian o el Alaska y Mario, ¿vale? Ese rollo tiene la serie, digamos que da la sensación como que hay unos cámaras que van siguiendo a cada familia en sus movidas y peripecias. Ya está, venga, vamos a seguir con el sándwich, que tampoco quiero ver la serie, que os vaya a divertir muchísimo. Muchísimo. Venga, vamos a seguir con el sándwich. Muy bien. 4 o 5 minutos por cada lado. Este ha estado 5 minutos, aproximadamente al 5 o al 6. Le he dado la vuelta y fijaos, ¿no? Queda una capa tostada, pero a la vez relativamente jugosa, que luego, porque hay sándwich que haces tostado y luego a mí me duele el cielo en la boca de morderle, ¿vale? Entonces cuidado. Otros 5 minutos por el otro lado, con un poquito de mantequilla en la base para no tener que untársela. Y nada más, abrimos nuestro sándwich y ponemos el resto de ingredientes que, como os decía, no es buena idea que se calienten, ¿vale? Así, de esta forma, la lechuga quedará muy fresquita y muy crujiente, igual que la anchoa, igual que el pimiento. ¡Qué maravilla! Pues nada más, lo ponéis ahí etiquetosamente. Y otro detallito es, a mí me gusta siempre poner la lechuga al final para que esté en contacto con el pan y a medio comer el bocadillo no se te caiga la mitad del sándwich, ¿no? Que muchas veces pasa que acaba uno con el sándwich esparramado por el plato. Pues bueno, para que eso no pase, la lechuga siempre arriba, en contacto con el pan. Y vamos a ver el corte. Vamos a ver el corte de este sándwich Jay Pritchett. ¿Cómo ha quedado? ¡Oh!
¡Qué maravilla! No lo presionéis mucho para que no pierda ahí ese volumen, que es una de las cosas que hace que los sándwiches estén también muy ricos, ¿no? Que no están ahí apisonados. Muy bien, qué maravilla. Fijaos qué lustre de sándwich, ¿eh? Muy bonito. Si queréis a lo mejor un poquito más de lechuga, bueno, el gusto, lo que vosotros queráis. Ahora os digo cómo está, que me lo voy a comer. Mientras apuntaros los ingredientes, que vamos a ver cómo está este sándwich. Aquí está. Aquí está, modernas y modernos de la cocina. El sándwich, ¿vale? Voy a hacer una receta muy sencillita, muy rápida, así que... Muy bien, yo le voy a poner un poco de mayonesa. A mí me mola con el sándwich con mayonesa, aunque... Bueno, no, venga, vamos a ser fieles y lo voy a probar. Vamos a ver, ¿eh? Que voy. ¿Qué punto? Creía que iba a ser una Creía que iba a ser una castaña, pero es la caña. He echado un poquillo de mayonesa, pero no porque le haga falta, sino por ansia viva, ¿vale? No es porque lo haya necesitado, porque está jugosito, está ahí, está guay. Tiene un punto ahí con el bacon. O sea, el bacon, la anchoa, el pimiento, le da un rollo simpático, ¿vale? Ya os digo, yo creía, cuando vi esta receta, pues como salía en la serie y tal, por eso la puse, pero no sé por qué dije, no sé yo, ¿sabes? La anchoa, el pimiento, pero me ha sorprendido. ¡Oh, qué bueno el desayuno! Bueno, moderna y moderno, si os ha gustado la receta, y si no os ha gustado también, le dais al like. No, si os ha gustado sí, si no, no. Vale, compartid el vídeo, suscribiros al canal, todo eso, y nos vemos la semana que viene en el capítulo 3 ya, madre mía, de Cocina de Ficción. Y no olvidéis comentar abajo, joder, voy a soltar esto. No olvidéis comentar abajo en la cajita de descripción qué os ha parecido, si os ha gustado, si os gusta Modern Family, si la veis, si no la veis, qué series queréis que salgan en esta nueva sección, si conocéis alguna receta de alguna serie, de alguna telenovela, de un culebrón, de una película, del teatro, de donde sea, ¿vale? Comentadlo y a lo mejor lo hacemos en esta sección. A lo mejor no, seguro que lo voy a hacer, hombre. ¿Qué más? Adiós. Aquí me quedo. ¡Qué punto! Vamos a seguir con el sándwich. ¡Ay, no estoy grabando! Me cago en todo. Por ejemplo, ¿no? Molaría mazo. Entonces, molaría mazo. ¡Qué moderno! Vamos a ver. Es una serie buenísima. A mí esta serie que me flipa.